Gloria a Dios. Qué mañana tan especial. Y quiero invitarte a que dispongas tu corazón para que podamos recibir la palabra de Dios en este día. Nuestro mayor modelo de liderazgo es el tema que quiero compartir contigo. Hoy vamos a hablar de liderazgo. De liderazgo a la manera de Jesús, de liderazgo con esa gracia especial que modelaba nuestro Señor Jesucristo. Todos los libros de liderazgo sumados que se han escrito en la historia no son más que pinceladas de la gracia que el Señor manifestó con cada paso que dio en esta tierra. Y de verdad que me he enamorado de una declaración del apóstol Juan que, meditando bajo la inspiración del Espíritu Santo en la obra que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en casi 3 años de ministerio, porque a partir de los 30, como era la costumbre en el pueblo de Israel, los levitas comenzaban a servir a Dios en este tiempo, ya eran consagrados y dedicados para una función especial a partir de los 30 años. Y el Señor, como si estuviera observando cada requisito, de los 30 a los 33, desarrolló un ministerio tan especial que cuando Juan contempla lo que sus ojos pudieron observar, dice de nuestro Señor Jesucristo que si se escribieran todas las obras y cosas que él logró en ese poco tiempo, en el mundo no cabrían los tomos, los libros que habrían de redactarse acerca de la obra maravillosa que nuestro Señor logró. En la tierra no cabrían los libros de todo lo que tendría que documentarse. Entonces, estamos delante de un liderazgo que no es uno entre muchos, sino que es el verdadero modelo de liderazgo que tú y yo debemos imitar, conocer, identificar y cumplir en nuestra vida. Y que nos serviría para ser esposos ejemplares, padres ejemplares, amigos ejemplares, para ser siervos de Dios con un testimonio extraordinario. Así que yo te animo a que me acompañes a Marcos capítulo 1, versículo 35. Liderazgo a la manera de Jesús. Dice el verso 35 que a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Yo quiero que le digas, por favor, al que tienes a la par, Jesús era un hombre de oración. Esto no lo puedes olvidar. Si te gusta como a mí marcar la Biblia, pues yo te invito a que sombrees esto porque te va a servir de mucho en el resto de tu vida, sobre todo para fortalecer el llamado que Dios tiene para ti. En este verso 35, el Señor nos declara que Él se apartó para orar muy temprano en la mañana. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron, todos están buscándote. Jesús les respondió, debemos seguir adelante e ir a otras ciudades. En ellas también predicaré, porque para eso he venido. Así que recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Que el Señor añada gracia a su palabra. Amén. Liderazgo es influencia. Siempre lo hemos escuchado. Hay muchos pastores, muchos siervos y siervas de Dios que han sido utilizados por el Padre de una manera especial para escribir materiales de liderazgo impresionantes. Todos estos consejos, exhortaciones y doctrina que hemos visto de hombres y mujeres de influencia, lo vemos expresado en la persona de Jesús a través de todo su ministerio. No podemos decir que haya vivido algún hombre, alguna mujer, que haya tenido la capacidad de lograr más y lograr tanto
en la economía de tiempo que el Señor lo hizo. Y cómo Él pudo impactar y marcar el corazón de todas las personas que lo conocieron. No hubo una sola persona que no haya sido bendecido por el amor del Señor, la provisión del Señor o la obra sobrenatural del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él se destacó por marcar notablemente, con un cambio impresionante, la vida de todo aquel que se cruzó en su camino. Y yo me pregunto, ¿de dónde venía ese poder? Algunos pueden responder rápidamente y decir, bueno, es que era el Hijo de Dios. Sigue siendo Dios y siempre ha sido Dios. De ahí viene su poder. Y claro que yo no tengo manera de rebatir esa declaración que tú puedes hacer. Ahora quiero que entiendas que durante su ministerio terrenal el Señor se sometió a un cuerpo natural para darnos a nosotros una enseñanza y, como dijo el apóstol Pedro, dejarnos sus huellas para que la podamos seguir. Así que en este momento estamos observando al Dios que se hizo hombre y que de una manera sobrenatural e inexplicable apagó sus atributos sobrenaturales y se sometió a un cuerpo limitado como el nuestro, que le gustaba dormir bastante, comer bastante y sobre todo descansar bastante, porque a todos nosotros nos deleitan estas actividades. El trabajo es una bendición, pero más disfrutamos el tiempo de vacaciones. Aunque usted no diga amén. Al Señor le encantaba compartir con los discípulos. Le encantaba predicar la palabra. Le encantaba pasar tiempo con la gente. Porque su ministerio se enfocó precisamente en marcar notablemente con un cambio la vida de todo aquel que él pudo tocar y alcanzar. Pero ese poder que manifestó nuestro Señor Jesucristo tenía un origen, tenía una razón. Y Él nos da su ejemplo para que entendamos que así como su ministerio fue de impacto, nuestra vida también puede serlo. ¿Y dónde estuvo siempre la clave del poder y la influencia de Jesús? Como maestro, como líder. ¿Dónde estuvo el impacto? ¿De dónde venía esa gracia sobrenatural? Pues nos lo revela el verso 35, cuando queda registrado en Marcos capítulo 1, que antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Y yo quiero inmediatamente compartir algo importante y poderoso contigo. Yo sé que tú has estado orando mucho por cosas muy íntimas, proyectos muy personales, deseos muy profundos de tu corazón, a favor de tu familia, a favor de proyectos que has presentado en oración delante de Dios durante mucho tiempo. Y quiero que sepas que hay un poder especial que fluye del trono de Dios cuando su hijo, cuando su hija se dedica a buscar el rostro del Señor temprano en la mañana. No como un hábito aprendido, no como un esfuerzo humano, no como una demostración de fe para los demás, sino como la búsqueda personal y sincera de un corazón que quiere respuestas en su vida. Y si tú y yo queremos ver grandes cambios en nuestra vida, si tú y yo queremos romper con la esclavitud financiera, si tú y yo queremos ver un desarrollo sobrenatural en nuestra vida y en nuestra familia, si hay una lucha poderosa a la cual tú te has tenido que enfrentar, yo quiero que sepas que hay una sola manera de ver un cambio.
Y el Señor te está dando la clave en esta mañana. Proponte levantar temprano y ese cambio lo verás antes de lo que te imaginas. ¿Por qué? Porque el Señor nos muestra que todo aquel que le busca y que lo hace de todo corazón, tiene acceso a un material de valor incalculable. Y el material al que tú y yo tenemos acceso va más allá que cualquier contenido que cualquier persona haya podido escribir. Y me refiero al conocimiento, esto es poderoso. Me refiero a la revelación. Oiga, no hay forma de predicar esto sin pentecostalizarse. La revelación a la cual me refiero es al conocimiento de la agenda de Dios. Porque fue tan especial para la vida de Jesús estar en oración que cuando él salía de la presencia del Señor siempre tenía la respuesta, la palabra, la dirección, la visión que los discípulos iban a necesitar en ese mismo momento. Con esto te digo que el padre que ora, cuando sus hijos despiertan, lo que ven, lo que escuchan y lo que sienten es la misma presencia de Dios manifestándose en la vida de ese padre. Es que no hay necesidad, no hay problema, no hay dificultad que pueda levantarse y ser una oposición definitiva para el hijo, para la hija de Dios, que viene de un encuentro con el Padre, porque el Señor se encarga de revelarte su agenda. Es que inmediatamente Jesús termina de orar, Simón y los otros lo encuentran y le dicen, mira, la gente te está buscando. ¿Y para qué lo estaba buscando la gente? Usted solamente tiene que retroceder unos versos atrás, que ya predicamos esto, y va a encontrar que la gente estaba llevando a los enfermos y a los necesitados a la presencia del Señor. Simón le dice, la gente vino nuevamente. ¿Para qué? Para ver milagros, para que tú atiendas sus necesidades. Y fíjate cuál fue la respuesta de Jesús. Jesús le dijo a Simón, no, nos vamos. ¿Cómo? O sea, tenían unos días de campaña poderoso y el Señor desmontó la campaña. Y dijo, me voy. Vamos a otro lugar. Y me imagino que por la expresión de los discípulos que se habrán mirado y habrán dicho, ¿y qué pasó? Esto estaba en su mejor momento. La gente decía que estaba asombrada de lo que Jesús estaba diciendo. Y la gente se quedaba boquiabierta de los milagros que él estaba haciendo. Y cómo los endemoniados eran expuestos en su presencia. Y dice la Biblia que él no los dejaba hablar. Le decía, cállate y sal de esa vida. Y eran liberados en el instante por el Señor. Entonces, esta mañana, el Señor se despierta y le dice a los discípulos, nos vamos. Ya, no hay más liberación, no hay más milagros, no hay más predicación. Nos vamos a otro lugar. ¿Por qué? Porque el Padre instruyó al Hijo y le dijo, tú tienes que seguir predicando en toda Galilea, no solamente en Capernaum. Tienes que seguir avanzando al siguiente punto, porque el verso 38 dice que Jesús les respondió, debemos seguir adelante. En el tiempo de oración, el Padre habló con el Señor. Así como cuando tú y yo tenemos una necesidad y vamos ante Dios en oración, el Señor nos responde. Y puede que tú seas como yo. Yo me paso el día entero hablando con Dios. Cualquier razón, cualquier motivo me lleva a hablar con Dios. Conduciendo, en la fila del supermercado, escuchando a otra gente hablar, uno en su corazón dice, Padre, pero o bendícelo, o líbrame de esto. Cualquier cosa uno le está presentando delante de Dios en oración. Pero en esta mañana no nos referimos a esa comunicación
con Dios, en la cual estamos hablando con Él por la estrecha amistad que nos une, por su llamado y por la salvación. De la oración que te estamos hablando en este día es la del hombre, la del hombre y la mujer que sabe que el siguiente paso, que la revelación de la agenda de Dios, que la respuesta a tu necesidad está en esa búsqueda, no improvisada, sino programada. Ese encuentro programado, ese deseo de estar en la presencia de Dios, aislado, apartado, en intimidad, para hablar con Él. Es cuando la madre entra a ese lugar especial, al closet, a esa habitación apartada y aislada habla con Dios. Es cuando el padre, es cuando el hijo, es cuando el siervo de Dios, la sierva de Dios sabe que necesita una intervención de Dios en su vida. Y tiene que hacer lo que sea necesario. Pues si tú quieres esa respuesta de Dios para ti, para tu familia, tienes que tomar el modelo de Jesús. Y antes de que raye el alba, estar hablando con tu Padre, porque no hay mayor poder, mayor revelación, ni mayor bendición de Dios para tu vida que la que se obtiene cuando tú y yo buscamos a Dios temprano en la mañana. El que ora de esta manera sabe cuál es el siguiente paso. El que ora de esta manera sabe que Dios tiene nuevas cosas, nuevas experiencias, nuevas oportunidades, que hay una agenda que está por cumplirse y que nada la puede detener y que tú y yo la conocemos cuando tomamos la decisión de buscar a Dios en oración. Y el gran regalo que recibimos es el discernimiento espiritual. Es la capacidad de poder hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. No es más que el respaldo del cielo para tu vida. Y quiero guiarte a algunos versículos que van a confirmar a tu corazón que de lo que estamos hablando es real. Dice 1 Corintios capítulo 4, verso 20, tú lo puedes ver en pantalla, que el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. O sea que tú y yo estamos llamados a vivir por el poder de Dios. El poder de Dios tiene que fluir en nuestra vida. Y cuando hablamos del poder de Dios, estamos hablando de los resultados. Estamos hablando de la manifestación de todos los recursos del reino obrando a tu favor. Es que esa oración íntima te va a librar de los procesos más difíciles. Es que esa oración íntima te va a comunicar lo más secreto de Dios. Lo que tú y yo necesitamos saber. Y dice Efesios capítulo 3, verso 20. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que podemos pedir e incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿Dónde actúa el poder de Dios? Nosotros. Y esa situación que nos ha tocado enfrentar, que hemos reconocido, que hemos identificado, que nos supera por mucho en capacidad, nunca ha sido la voluntad de Dios que tú lo enfrentes y que puedas vencer esa dificultad con tu capacidad. Porque es que desde el principio Dios diseñó que su poder estaría sobre ti. Que su gracia estaría sobre ti. Que su favor estaría sobre ti. Y como dicen estos dos pasajes, el gran poder de Dios, mediante el cual tú y yo tenemos que operar, se tiene que manifestar.
Entonces, a veces vemos a nuestro hijo, a nuestra hija, sumergido en una depresión, en una tristeza, en un dolor, en un proceso determinado que tú y yo conocemos. Y sentimos que no hay forma en la que lo podemos ayudar. Es ahí donde tiene que manifestarse el poder de Dios. Esto no es con mi fuerza. Entonces el padre, la madre entra en ese lugar secreto y Dios comienza a instruir. Cuando tú sales de esa habitación, óyeme bien, no hay enfermedad, no hay dificultad, no hay limitación, no hay demonio que se pueda mantener oponiéndose a tu vida, levantándose contra ti. Y mire, algunos cristianos han aceptado que el diablo juegue con ellos, los humille, los desafíe, los amedrente y los persiga. Y entonces estos hermanos o nosotros en algún momento de nuestra vida hemos decidido soportar, aceptar eso, como si fuera natural. Y quiero que entiendas que lo natural tiene que ser el fluir y la operación del reino de Dios en tu vida. Lo natural no es lo que el diablo hizo contra Job. Lo natural en la vida de Job era la sobrenaturalidad de Dios. Que Dios le respaldaba, que Dios le guardaba y que a pesar de todo lo que se entretejió contra él, él permaneció firme. Y no fue humillado y no fue barrido por el enemigo, sino que permaneció firme y pudo vencer. Y a mí me encanta cómo en este último capítulo de Job, el Señor se glorifica y dice sobre la vida de su hijo que cuando Job oró por sus amigos, el Señor les restauró todo al doble, todo lo que había perdido. Pero hay algo muy especial que Job entendió. Hay algo muy especial que tú y yo tenemos que entender. Nuestra lucha no es contra el cónyuge, contra el esposo, contra la esposa. Nuestra lucha no es contra el hijo. Tú no estás luchando contra tu hijo. Tú no estás luchando contra tu esposa, contra tu esposo. Tú no estás luchando contra el compañero de trabajo. Ese ha sido el gran error que hemos cometido en muchas ocasiones. Que nos hemos enfocado en esa oposición cuando estamos pasando por alto que hay algo espiritual que está operando en esa vida. Porque cuando Jesús predicó en Capernaum y se manifestó un demonio y comenzó a dar voces, no dice que el Señor cogió una silla y se la partió el que estaba gritando. Y le dijo, no, a mí tú me dejas predicar. Y usted respeta que yo soy el Señor. Porque esa hubiese sido la reacción natural nuestra. Porque alguien está gritando, entonces tú me quieres echar a perder el mensaje. Entonces me molesto y digo, ese hermano hay que sacarlo. Esa hermana, mire, no es de Dios. No, Jesús pudo entender que había algo espiritual. Entonces, ¿a quién reprendió Jesús? ¿A la persona o al demonio? Esto es espiritual, hermanos. Esto es espiritual. Y yo no te estoy hablando ni de falta de responsabilidad, ni te estoy hablando de que hay cosas que tenemos que cumplir y que tienen que ver con el esfuerzo, la dedicación. No, me refiero a lo que te ha causado dolor, que tú lo has visto, que se ha levantado contra ti una y otra vez y que te supera por mucho en capacidad.
esa situación matrimonial, ese tema personal, esa oposición en tu desarrollo profesional, que tú has entendido que es algo humano y te has sentido mal con personas, eso no tiene que ver con esas personas. El Señor te está diciendo en este día, tú tienes que operar en el poder de mi reino. Tú tienes que entrar en el lugar secreto para yo mostrarte qué es lo que está sucediendo ahí. Porque te voy a dar un dato importante. El enemigo nunca será derrotado si no es expuesta su obra. Porque el enemigo trabaja en oscuridad. Y mientras nosotros permitimos que eso se quede así, tapado, él está operando y está haciendo de las suyas. Pero cuando tú lo sacas a luz, inmediatamente el enemigo queda avergonzado y queda vencido. Por eso el ángel, cuando estaba altercando con el diablo por el cuerpo de Moisés, no entró en un dilema con el enemigo. Le dijo, no, espérate un momento, el Señor te reprenda. Lo sacó a luz, lo expuso ante el Padre. Y como Dios nunca ha estado en un ring con nadie, inmediatamente el enemigo fue vencido. Cuando a David le trajeron a Goliat, le dijeron, no, espérate, tú y tus demonios se van a quedar ahí donde están. Y tú dirás, no, pero David venció a Goliat. David venció a Goliat y lo que estaba operando en él también. Porque teniéndolo derrotado, dijo, no, yo le tengo que cortar la cabeza. Porque tenía que eliminarse lo que estaba operando en esa potestad. Era una oposición regional. Y esto se lo reveló el Señor. Porque David era un hombre de intimidad con Dios. Lo que yo te estoy diciendo es que la respuesta de Dios para tu vida se va a manifestar cuando tú entres en el lugar secreto, en la intimidad con Dios. Porque Juan 14, verso 12 dice, les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo, hermano. O borramos todos estos versículos o entramos en el poder del reino. Y en el fluir del propósito del Señor para nuestra vida. O borramos todos estos versículos o entendemos que estamos, como dice Colosenses 1:13, en el reino del Hijo amado del Señor. Cuando los discípulos entendieron esto, comenzaron a operar en una dimensión distinta. Y ya el Espíritu Santo se estaba manifestando en ellos de una manera totalmente diferente. Porque el Pedro que huía ante las dificultades ahora las enfrentaba. ¿Por qué razón? Porque había entendido, había aceptado que ya su vida era diferente, que había algo sobrenatural que estaba operando en su vida. Y había logrado hacer un balance entre lo que él había aprendido, lo que había entendido y lo que tenía que hacer. ¿Dónde está la mayor frustración de un cristiano? Escuchar mensajes como este y decir y saber lo que yo tengo que enfrentar. Que estoy en frustración, que estoy en dolor, que usted está predicando eso, pero yo lo quiero, pero no lo veo. Lo que tengo es una derrota. Sencillo. Pues créele a Dios, levántate en medio de tu situación y yo te exhorto a que programes. Aquí todo el mundo tiene un celular. Programa tu móvil antes de que raye el alba y tú vas a identificar cómo ese motivo de oración, cómo esa dificultad, cómo ese dolor de tu corazón que durante años tú lo habías tenido que enfrentar, en un instante el Señor comienza a mostrarte resultados. Porque el ejemplo que tú y yo vemos en Jesús es que Él logró notables cambios en las personas.
y no fue haciendo actos místicos ni mágicos delante de la gente. Lo que tú y yo aprendemos de Jesús es que él oraba temprano. Lo que tú y yo aprendemos de Jesús es que él sabía cuál era el siguiente paso. Lo que tú y yo vemos en la vida de Jesús es que Dios lo respaldaba. Lo que vemos en la vida de Jesús como líder extraordinario es que él vivía por el poder de Dios. Lo que vemos en Jesús es que no solamente era elocuente, también era coherente. Y aunque padeció, aunque sufrió grandes dificultades, nunca abandonó el propósito. Y ahí entonces venía el respaldo de Dios. ¿Por qué es importante este tema que estoy compartiendo contigo hoy? Y yo te exhorto a que medites en esta palabra y continúes orando por lo que el Señor quiere mostrarte a través de Marcos capítulo 1. ¿Sabes por qué? Porque en los días de Jesús hubo una notable manifestación, un auge demoníaco sobrenatural. Fuera de lo común. Fuera de lo común. Y tú lo puedes ver. Óyeme, en apenas un capítulo, la cantidad de veces que la palabra del Señor nos tiene que decir que Jesús predicaba y tenía que estar reprendiendo demonios. Es increíble cómo había una proliferación de una gran manifestación del mal, un auge del mal. Y lo que el Señor quiere que entendamos es que en este tiempo no ha sido ni será diferente. Te explico por qué. Rápidamente. En los días de Jesús había una gran manifestación demoníaca porque el Señor estaba en la tierra, señores. Por donde Jesús pasaba, eso se estremecía. Entonces, todos esos espíritus que estaban haciendo de las suyas en mucha gente se manifestaban. Ay, ¿qué tú vienes a hacer contra mí? Cállase, váyase. Así estaba operando el Señor, con autoridad. No los dejaba hablar, dice Marcos capítulo 1, no los dejaba hablar. Liberación en ese mismo momento. Y tú dirás, ¿y qué eso tiene que ver conmigo entonces? Te explico. Así como había un momento que estaba inaugurándose con la presencia de nuestro Señor Jesucristo y que entonces se confirma en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, hasta nuestros días, como había profetizado Joel, eso es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, ¿qué pasa? Así como en los días de Jesús había un gran auge, en nuestros días también lo habrá. ¿Tú sabes por qué? Porque así como Jesús en ese momento estaba inaugurando ese tiempo, nosotros somos parte del último tiempo. Dice Romanos 13:11 que el tiempo se acaba. Entonces, este es el último esfuerzo del mal para terminar de deshacer, de dañar y de afectar en la tierra el propósito de Dios. Como Cristo está a punto de manifestarse, así como había un gran auge en ese momento, lo está viendo y lo habrá en nuestros días. Lo que tú y yo estamos viendo que a veces nos deja boquiabiertos es manifestación del mal. No tiene otra lectura. Tú puedes querer ignorarlo, tú puedes escuchar que los científicos le dan una interpretación y todo por el estilo, pero en el corazón tú y yo sabemos que eso viene de otra fuente. Y lo que estamos viendo en nuestros días no es más que una proliferación de la manifestación del mal, niños como nunca siendo dañados por el mal, una persecución voraz sobre los niños y las familias,
lo cual Daniel define como el colmo del pecado, porque yo quiero que sepas que una de las razones por la cual Dios se va a manifestar es porque esto que ha salido a luz con respecto a la trata de niños, Dios lo aborrece. Él no lo tolera. Y es lo que Daniel llama el colmo del pecado. Y como el Señor está a punto de manifestarse, el mal lo sabe. Por lo tanto, mi énfasis no es este, sino que tú y yo tenemos que estar preparados. ¿Qué significa estar preparados? Fluir en el poder del reino. Porque si no estamos fluyendo en el poder del reino, no vamos a poder soportar lo que se está manifestando. Es que para poder deshacer, librar, cubrir y mantener a flote la obra hasta que venga el diluvio y el arca de salvación pueda sacarnos de este juicio venidero, para llegar a ese punto, hay que tener la determinación de Noé. Hay que tener la fe de Abraham. Hay que estar dispuesto a morir como Esther. Hay que dar pasos definitivos como los de Ruth. Tenemos que ser valientes como Moisés. No hay otro camino. Y aprender a caminar con Jesús. De lo que te estoy hablando es que no hay arma, no hay estrategia, no hay forma. Es que lo que se puede o se ha estado manifestando en tu negocio se tiene que reprender en el nombre de Jesús. Es que lo que ha estado operando, que tú dices, esto no es de Dios, mi hijo, mi hija no era así, eso se tiene que reprender en el nombre de Jesús. Porque es precisamente lo que el Señor te va a decir. ¿Qué hiciste con lo que te dije? Y hay gente que no va a entender quizás lo que Dios te mandó a hacer, lo que Él te dijo en secreto. Pero el día que tú llegas a la oficina y tú digas, aquí se acabó, y todo el mundo diga, se puso loco, no te preocupes, aquí se acabó. Y todo lo que el Señor te va a revelar, tú lo vas a declarar. Y entonces tú vas a ver el cambio. Pero ¿qué pasa? Muchos han permitido que el enemigo se burle de su familia. Muchos han permitido que el temor los estanque. Muchos han permitido que el orgullo los domine, para que no hablen de mí, para que no digan, para que no se burlen, para que no me señalen, para que no me aparten. Y la poderosa ola del mal está fluyendo, el reino del Señor sufre violencia, y solamente tú y yo, valientes del Señor, hemos decidido pararnos en la brecha y estar preparados para lo que está sucediendo. Ya no podemos decir más lo que va a suceder, lo que está sucediendo. Entonces, por favor, en el nombre de Jesús, no le vuelvas a aceptar a tu hijo, no, que la gastritis, no, es que todo espíritu de gastritis, todo lo que ha dañado tu estómago, yo no lo acepto. Yo oro en este día y yo le creo a Dios. Y tú tienes que imponer tus manos y creer. Pero tú no puedes seguir con esa estrategia del mal, de seguir poniéndole nombres y condenaciones y limitaciones a tu vida y a tu familia y al propósito de Dios en tu vida. Por eso yo te pido en el nombre de Jesús que en este día nos podamos unir en oración. Ahí donde estás. Nos debemos unir en oración porque desde que este mensaje empezó, el Señor te ha estado señalando qué es lo que el enemigo ha querido usar para limitarte, para intimidarte, para dañarte. Y notablemente, mucho pueblo de Dios ha sido indiferente con respecto a la obra de maldad.
por temor, por ignorancia o por cualquier motivo. Pero lo que ciertamente el Señor te dice en este día, debemos seguir adelante. Hay más conquistas para ti en el nombre de Jesús. Te invito a que cierres ahí donde están tus ojos. Este es un momento entre tú y Dios. Comienza a practicar esa disposición de corazón de apartarte. Y a partir de hoy tú tienes que colocar en tu móvil, en tu despertador, esa hora. Comenzar, romper en el nombre de Jesús. Porque te digo algo, el enemigo te ha tenido durante mucho tiempo apagando fuegos en tu vida. Un fueguito aquí, un fueguito allí. Un fueguito aquí, un fueguito allí. Ni un paso adelante, ni un paso atrás. Porque todos los días hay un incendio nuevo. Todos los días hay un incendio nuevo. Todos los días hay un fuego que apagar. No bien sale del proceso económico y empieza una gripe que no se acaba. Y después la esposa enferma de la espalda. Y después el esposo empieza con otra cosa. Y después se van 6 clientes juntos. Y después se levanta y renuncian 3. Y uno apaga fuego aquí, apaga fuego allí, apaga fuego aquí. Y tú me dirás, hermano, y esa no es la vida. No, eso es lo que el diablo quiere. Porque eso fue lo que él hizo con Job. Le comenzó a prender fuego, por todos los lados. Y Job apaga fuego y el enemigo enciende otro y él apaga el fuego. Entonces tú me dirás, ¿y cuál es la estrategia, hermano? Entonces, ¿dejo que se queme todo? No, el Señor no te ha dicho en este día que se queme todo. El Señor te ha dicho en este día que tú tienes que pasar al siguiente nivel. Donde antes de que el enemigo te quiera prender fuego, ya tú lo estás esperando. Y tú estás listo. Y cuando quiera abrir la boca, como decía el Señor, tú entras en esa dimensión de decirle, cállate. Cállate que yo no soy eso. Porque el enemigo se ha encargado de decirte desde pequeño que tú no vales, que tú no sirves, que tú no tienes la capacidad, que tú no tienes la gracia, que no hay mercado para ti. Oye, qué mentiroso el diablo. Que no hay mercado para ti. Que ya tu tiempo pasó, que ya tienes que buscar otra cosa para hacer, entreteniendo, prendiendo fuego. Y venían los amigos de Job todos los días con una teoría nueva. Hasta que Job decidió pasar a otra dimensión. Y oye lo que le dijo a Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pasó a otra dimensión. Entonces en esa nueva dimensión, oye lo que le dijo, ahora yo preguntaré y tú me responderás. Intimidad. Ahora yo no voy a presentar ofrenda por si mis hijos pecaron. Ahora yo voy a presentar la ofrenda precisa por el pecado de mis hijos, para romper esa maldición. En el nombre de Jesús. Ya tú no vas a orar por si se levantó el enemigo. No, es donde se levantó a reprenderlo ahí. En el nombre de Jesús. Y quizás tú me dirás, pastor, y no resulta como algo irresponsable lo que usted está diciendo, como, no, aquí nadie está hablando ni de falta de responsabilidad ni de trabajo. Aquí lo que se está hablando es de trabajar con enfoque, como dice Eclesiastés 10:10,
que el cuchillo que no se afila no corta, eso no sirve. Pero el cuchillo que está afilado va a requerir menos esfuerzo. Ahora Dios te va a poner en una condición donde no es que tú vas a trabajar menos, es que tú vas a trabajar mejor. Es que Dios va a poner palabras nuevas, ideas nuevas. Hermanos, yo les conté hace días que en mi cuerpo se instaló un dolor que me tenía desesperado, que nunca me había pasado. Y yo entré en tratamiento, pastillas, eso no me hacía nada. Y hubo un día que yo hablé con Dios. Y yo le dije, Señor, esto se va a quedar. Me tengo que resignar, me tengo que dar por vencido. Y el Señor puso una palabra en mi corazón. Y oye cómo yo le hablé a mi pierna. Escucha bien. Yo le dije a mi pierna, ese dolor como vino se va. ¿Tú sabes por qué? Porque eso no era mío. Eso apareció de un momento a otro. Estaba tranquilo, no estaba haciendo ningún esfuerzo y apareció. Y el Señor puso esa palabra en mi corazón. Ordénale y háblale, como vino se va. Y yo comencé a declarar esa palabra. Y de ahí en adelante, todo el que me preguntaba, yo le decía, esa molestia como vino se va. Esa dificultad en tu vida, ese dolor que se ha instalado en tu mente, esa enfermedad que te está causando vergüenza, háblale. Lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y dile en el nombre de Jesús, como viniste te vas. Y si algo más Dios tiene para mí, pues yo no voy a altercar con Dios. Pero mientras haya fe y haya fuerza y haya gracia, oye lo que dijo Job, yo te preguntaré y tú me responderás. Yo le pregunté a Dios y Dios me respondió. Me dijo, dile, como vino se va. Yo no entré en un dilema de lógica, ni de práctica, ni de teología. Yo le dije a la pierna, el dolor como vino se va. Entra, entra, que Dios te está llamando a esas aguas profundas. Dios le dijo a Pedro, tira la red. Yo sé que tú tienes toda la noche pescando. Te lo veo en el rostro. Aquí hay personas que tienen el rostro de tener toda la noche pescando. De estar sufriendo, enfrentando esa situación durante mucho tiempo. Pero el Señor te está diciendo en este día, te ordeno hoy que tires la red. Tira la red. Tira la red, que el Señor la va a llenar. Da ese paso de fe. Mira, dile a tu esposo, yo no puedo seguir con esta situación. Esto se tiene que resolver. Esta situación tiene que sanar hoy. Saca a la luz lo que el enemigo ha querido entretejer en lo oscuro. Siéntate a hablar con tu hijo y dile, esto no puede seguir sucediendo. Tú tienes que entrar en el orden. Pero no te quedes. No te entregues, no te des por vencido, porque el Señor te está diciendo en este día, debemos seguir adelante e ir a otras ciudades. Si tú lo crees, ponte de pie. El Señor te está diciendo, debemos seguir adelante e ir a otra ciudad, porque el enemigo va a seguir prendiendo fuego y tú y yo no somos bomberos para estar apagándole los fuegos que él está prendiendo. Tú y yo tenemos que seguir adelante. Tú y yo tenemos que seguir adelante. Él siempre va a querer prender fuego para distraerte.
Y las personas enfermas que fueron a buscar a Jesús estaban enfermas. Pero el Padre le dijo, tiene que seguir adelante. Y él siguió adelante. Entonces, oye bien, el Señor te está diciendo que siga adelante. Que hay un camino nuevo. Que hay una estrategia nueva. Que hay un propósito nuevo. Y Él va a poner la palabra para que la prediques y la unción para que reprendas en el nombre de Jesús. Y notables cambios tú tienes que ver en tu vida y en tu familia. A ti te dieron un diagnóstico, háblale a esa enfermedad. Mira, que te corrija Dios. Que te corrija Dios. Si Dios se encargó de decirle a Pablo, no, Pablo, espérate, por eso no me pida que no va a cambiar, pues deja que Dios te corrija. Pero no te predisponga antes de tiempo y diga que Dios no lo va a hacer. No te predispongas antes de tiempo. Deja que el poder del reino del Señor fluya en tu vida. Y ahí donde estás con tus ojos cerrados, esa palabra que Dios ha puesto en tu corazón, declárala en el nombre de Jesús. Declárala en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú y yo tenemos que entrar y participar en esta nueva oportunidad que el Señor tiene para nuestra vida. Ahí donde estás, levanta tus manos delante del Señor. Porque Él te está diciendo que tú y yo tenemos que seguir adelante. Y Él está poniendo algo especial en tus manos. Algo muy hermoso en tus manos. Una unción fresca para tocar. Una palabra nueva para ministrar. Un pensamiento nuevo para entender el porqué y el para qué de Dios en tu vida. Porque nada ha sido improvisado, nada ha sido aislado, todo ha sido coordinado por Dios. Y Dios te quiere mostrar lo que en su agenda Él ha preparado para ti. Ahí con tus manos levantadas, dile: Señor, yo quiero conocer lo que tú tienes preparado para mí. Y eso es cada día, hermano. Eso es cada día, hermana. Eso es cada día. Es un tiempo nuevo, es un fluir nuevo del Señor que Él quiere lograr en tu vida. En el nombre de Jesús. Somos Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de Vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.